Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro 2020. En breve, la mesa literaria, la novela histórica El diablo es la mesa que mece la cuna. Desde el Salón Gloria Guardia, les recuerdo que sus cámaras y micrófonos estarán deshabilitados. Les indico que en la parte inferior de sus pantallas está el icono de preguntas y respuestas. Habrá una sesión donde se debe nombrar al panelista al cual se dirige su inquietud. La presentación que nos trae el Festival de Panamá Negro también se transmitirá vía YouTube y terminará a las 5:50 p.m., por lo cual les invito a ponerse cómodos y cedo la palabra a nuestros invitados. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes a ambos lados del océano, en el norte y en el sur. Nos convoca aquí el Festival Panamá Negro, la novela negra, y quien les habla, Edilberto González Trejos. Tengo el honor de contar como contertulios con Javier Alonso, García Pozuelo y Osvaldo Reyes, ambos escritores. No les voy a leer el currículum entero porque lo tienen y porque vamos a conversar. Tenemos solo 50 minutos, pero ambos son escritores que tienen una gran trayectoria en cuanto a la novela negra. Y hoy vamos a hablar de una mesa redonda, una conversación, como si estuviéramos en un café, pero estamos en esta virtualidad, en la Feria del Libro 2020, sobre la novela histórica. Pero yo arranco, Javier y Osvaldo, con estas consideraciones. La novela histórica surgió antes que lo que conociéramos como novela negra. Puede ser con Sir Walter Scott, en pleno romanticismo, en ese ambiente de brumas, de piedras, de catedrales, de noche. Muy a lo Becker, ¿no? Pero en novela. ¿Anticipaba esto una simbiosis con la novela negra, acaso? Y para arrancar esto, le cedo la palabra a Javier y a Osvaldo. Vamos por orden alfabético. A Javier, en tanto y en cuanto sería considerada la novela histórica una novela negra. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Buenas noches a los amigos que nos están escuchando desde España, desde Europa, de distintos sitios de Europa donde tenemos amigos. Antes de adentrarnos ya en el tema, quisiera agradecer, bueno, en primer lugar, a ti, Edilberto, y al Festival Panamá Negro por la invitación, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Panamá, por haber acogido este evento, y también a Océano, que es la distribuidora de mi novela, de La cajita de rapé, en Panamá, que ha estado apoyándome en este año y medio que lleva la novela allí, ha estado apoyándome muchísimo y bueno, quería empezar el conversatorio agradeciendo este apoyo inmenso a un autor que no era conocido en Panamá y que justo ahora hace un año y medio que fui allí a hablar de los orígenes de la novela negra. Estaba en la Casa del Soldado y bueno, todo eso fue gracias a Osvaldo, mi amigo Osvaldo, que es el que comenzó este vínculo entre España, la cajita de rapé y Panamá. Y ya metiéndonos de lleno en el tema, pues mira, podríamos hacer una síntesis de lo que hablamos hace un año y medio en Panamá, de los orígenes de la novela negra. Si te parece, doy unas pinceladas de lo que es el origen del género y luego ya pasamos a hablar de la novela negra policíaca o novela negra con ambientación histórica, pero podríamos empezar hablando de los orígenes del género. Entonces, si en novela policíaca histórica o novela negra histórica, quizá tenemos distintas fechas que podemos barajar.
y distintos títulos, luego lo discutiremos con Osvaldo. Creo que en novela policíaca, lo que es el origen del género, prácticamente todos estamos de acuerdo en que, aunque hay antecedentes, la fecha fundacional está con Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Entonces, ¿por qué 1841 es el origen del género? Pues porque en ese cuento de Edgar Allan Poe están todas las claves del género. 40 y pico años después, Conan Doyle publica Estudio en Escarlata y cristaliza todo lo que es el género policíaco, la novela de enigma, la novela detectivesca con Estudio en Escarlata y, por supuesto, Holmes y Watson. Pero 40 años antes, en Los crímenes de la calle Morgue prácticamente estaban todos los elementos del género. Estaba el detective observador que utilizaba el método científico, incluso reproduce un pequeño experimento en Los crímenes de la calle Morgue y, de algún modo, ya se asientan las bases del género. 1841... Los crímenes de la calle Morgue. Poe, además, luego, no es solo con este relato, tiene La carta robada, tiene El misterio de Marie Roget y tiene algún otro en los que introduce casi todos los elementos de la novela enigma. Hay un misterio, un crimen, generalmente un asesinato, pero no tiene por qué, y hay un detective que aplicando la observación intenta llegar a la resolución del misterio. Eso ya estaba en el siglo XIX. Y justo como tú has dicho, el siglo XIX es el siglo en el que nace la novela histórica, con lo que ahora enlazaremos. Pero me interesa mucho unir a Edgar Allan Poe con Conan Doyle, sin olvidarme entre medias de Émile Gaboriau, porque Conan Doyle coge de modelo a Poe, pero le añade los elementos que también estaban, que enriqueció el inspector Lecoq con Émile Gaboriau. Entonces, me interesa mucho terminar con Arthur Conan Doyle porque en una de sus últimas novelas, o la última novela de Holmes, El Valle del Terror, es curiosísimo cómo la primera mitad de la novela es una novela enigma. Hay que resolver un caso y ahí se aplica pues lo típico, las típicas observaciones de Holmes, las huellas, todos los elementos típicos de la novela enigma. Pero la segunda parte de la novela es una explicación de cómo se ha llegado al crimen. Y la segunda parte de la novela es fantástica porque nos remonta a Estados Unidos y en esa novela está ya los elementos que luego va a utilizar Dashiell Hammett en Cosecha Roja. Y entonces me parece interesantísimo ver cómo de la novela enigma pasamos a la novela negra, en la que ya no solo hay el interés de resolver un crimen, el enigma, el detective prepotente, que es más inteligente incluso que la policía, sino están los elementos de la novela negra en los que ya el autor hace una disección de la sociedad y ya no solo interesa resolver el crimen, sino interesa todo el contexto social que ha llevado al criminal a coger la pistola. Y eso ya estaba en esa novela que he citado de Conan Doyle, en El Valle del Terror. Por eso me parece muy interesante que, si bien el género policíaco, el género detectives, es el siglo XIX, pero cuidado, que Conan Doyle no solo ha pasado la historia porque cogió los relatos de Poe y supo darle a sus personajes cuerpo. O sea, ya no es Dupin con ese narrador innominado que no tiene vida. No, Conan Doyle ya hace literatura y crea a Holmes y a Watson, crea esa pareja inolvidable, pero es que además en esa última novela ya está dando las pinceladas de lo que luego va a ser el género del siglo XX y del XXI, que es el género negro, que digamos que es
la novela detectives enigma clásica, pero en la que le hemos añadido la disección de la sociedad. Y como decía Paco Camarasa, y con esto ya termino, ya no solo interesa quién disparó, resolver ese crimen de quién disparó y cómo consiguió que la bala entrara por ese agujerito que había. No. Interesa también saber el contexto en el que ese sicario o ese asesino consiguió la pistola y cuáles eran sus circunstancias sociales para haber terminado cometiendo el crimen. Por mi parte, yo creo que como introducción del género era lo que quería decir. Magnífico. Osvaldo, mucha gente a veces se confunde entre la historia novelada y la novela histórica. Y también piensa que toda historia novelada puede ser novela histórica. Igual, toda novela histórica no es novela negra. ¿En qué casos tú considerarías que una novela histórica encajaría dentro del género negro? Y ampliar cualquier cosa de lo que haya dicho Javier también. La tecnología, ok. Gracias a todos los que nos están acompañando de ambos lados del Atlántico. Voy a entrar automáticamente en materia para no atrasar la charla. Lo que menciona Javier Alonso es interesantísimo, ya lo habíamos discutido anteriormente, pero tocando el punto que mencionaba Dilberto sobre los orígenes y los pasos anteriores de la novela, Becker, etc., yo creo que no es mala idea que nos olvidemos de que, aunque Poe fue el primero, ya antes se están mandando ciertos pasos y que se enfocan en cierta manera dentro del género de la novela histórica, apuntando ya a la novela detectivesca como la conocemos actualmente. Yo creo que el mejor ejemplo, el que estuvo más cerca de ser el primero, por arriba de Poe y Dupin, fue un escritor anónimo realmente del siglo XVIII, pero rescatado por un holandés llamado Von Gulik. Von Gulik en la Segunda Guerra Mundial encontró en una tienda en Japón un manuscrito del siglo XVIII, ¿okay? Que él se llevó y lo tradujo, y resultaron ser las historias de un juez que se llamaba juez, o se le llamó el juez Dee. Y el juez Dee, en sus relatos, en este compendio, en esta traducción, resuelve 3 casos de 3 crímenes. Y la historia básicamente narra cómo el juez Dee resolvió estos crímenes. Y eran novelas detectivescas al estilo Enigma de Agatha Christie y de Sherlock Holmes. O sea, la única diferencia, por supuesto, que nos pone en el contexto del ambiente donde vivía Dee, donde él era un juez, donde él tenía el poder de, si le daba la gana de torturar a un sospechoso y sacarle la verdad a punta de tortura, y las torturas son descritas en los textos, así que Van Gulik le tuvo que bajar un poco el tono a la historia porque podía chocar con la sociedad europea de la época. Se describe, por ejemplo, hay mucho elemento paranormal. Si el juez tenía problemas, siempre podía recurrir a los ancestros, y los ancestros le daban inspiraciones de quién podía ser el responsable, pero no dejan de ser casos policíacos, pero ambientados en esa época. Estamos hablando siglo XVIII. Así que nos da una pincelada, como digo, de novela histórica, porque la ambientación fue escrita por alguien del siglo XVIII y el manuscrito quedó allí sin traducir. Durante la Revolución desaparecieron muchos estos manuscritos y ese sobrevivió, y Van Gulik lo pudo rescatar y traducirlo. Entonces, esa traducción nos trajo la historia dentro de una novela por un juez que sería casi un procedimiento, uno de estos libros de procedimientos policiales como la Edmund Bain, pero ambientado en el siglo XVIII. Entonces, me parece interesantísimo esa parte. Ahora, respondiendo a la otra pregunta sobre lo de la novela histórica, en teoría la novela histórica debe tener elementos históricos. Yo puedo relatar un hecho histórico y hacerle una novela. Eso sería una novela histórica novelada. Pero donde ya esa historia yo la modifico y le meto un elemento de misterio. En el tiempo moderno sería un elemento de misterio, un crimen, involucrando también el concepto de por qué ocurrió este crimen, discutir los conceptos o los principios que manejaban la sociedad en ese momento, y lo ponemos en esa historia. Entonces eso se convierte en una novela histórica negra, ¿okay? Porque estamos usando un concepto histórico, pero lo estoy modificando para
discutir dentro del contexto negro de esta historia. Podría hacerlo también en base a un crimen verdadero, pero obviamente eso ya sería otro tipo de descripción. Me gustaría quizá añadir, si nos vamos a remontar a la cronología de lo que es la novela histórica con elementos policíacos, pues me gustaría volver otra vez a Estados Unidos, porque quizá habría que mencionar, además del caso que has comentado tú, Osvaldo, habría que mencionar a un autor que tiene unos relatos muy interesantes y que se pueden considerar también relatos policíacos históricos. ¿Por qué? Porque el primero fue publicado en 1911. El autor es Melville Davisson Post y el libro en el que se recogen todos esos relatos creo que es de una década después o bastantes años después, pero el primer relato es de 1911, con lo que tenemos un relato puramente detectivesco, hay elementos detectivesco, y están el curioso detective, que siempre va con su Biblia en el bolsillo, el tío Abner. El tío Abner está ambientados esos relatos en los Estados Unidos del siglo anterior, de principios del siglo anterior. No sé si exactamente la época, pero desde luego es anterior a la Guerra de la Secesión, con lo que estamos hablando de novela histórica porque el primer relato fue publicado en 1911 y está ambientado al menos 50 años antes o las 3 generaciones de las que hablan otros autores. Este autor que en España es muy poco conocido y de hecho ahora mismo no sé si hay traducción al castellano de sus relatos. Sus obras se pueden conseguir por internet para quien esté interesado, porque es muy, muy interesante ver cómo en 1911 un autor está escribiendo de relatos detectivescos, lo coloca, S.S. Van Dyne lo coloca junto con a su detective, al tío Abner, lo coloca junto con Poe, Holmes y Lecoq, lo coloca a la misma altura. Y esos relatos ya son relatos históricos. Entonces es importante que no hace falta remontarse a la China del siglo VIII o al Egipto del 2000 a.C., que ahora quizá hablaremos de Agatha Christie. Se considera una novela histórica, esa novela en la que el autor no ha vivido los hechos. Entonces, 50 años antes o 3 generaciones al menos, entonces podemos hablar de novela histórica, con lo que añadirle el elemento detectivesco, pues quizá publicado por el propio autor, estaríamos hablando, si no del primero, porque el caso que ha citado Osvaldo es, yo creo que se publica después, aunque los relatos estuvieran, el manuscrito original en el que se basa es anterior, del siglo XVIII, pero como publicación, 1911, el primer relato es de The Angel of Lord, de Melville Davisson Post, y luego tiene otro que me gusta mucho en ese mismo libro. Hay 2 o 3 que son muy interesantes. En el libro que se puede, está en internet, en varios sitios, por supuesto ya expiraron los derechos de autor y está en internet, y creo que es Master of Mysteries. Entonces, ese es otro caso que podríamos añadir al juez B que ha mencionado Osvaldo. Sí, los libros de juez B fueron publicados después del 45. Van Gulik tuvo que huir poco antes del ataque a Pearl Harbor, así que él huyó y ya cuando estaba instalado, entonces él hizo la traducción del manuscrito. Así que sí, fue después. Así que definitivamente el tuyo tiene el premio todavía. Pues acabas de mencionar una fecha que me parece muy interesante, quizá añadir aquí para suscitar un poquito de polémica a Agatha Christie. Entonces, ¿por qué? Porque creo que su novela, la de el título en español, como se tradució, es La venganza de Nofret. La venganza de Nofret. En inglés era La muerte llega al final. Eso es. Pues,
Eso es. La venganza de Nofret me parece que es de ahí, de 1900, no sé si 44 o 45. Y me parece interesante que yo que sé que tú eres un gran aficionado a Agatha Christie, me parece interesante mencionar esta novela porque desde mi punto de vista es una novela de detectives, aunque no hay detectives, obviamente. Estamos hablando del Tebas del 2000 a.C. Es una novela de detectives porque muertes hay a porrillo, o sea, es una de las novelas de Agatha Christie con más asesinatos. En un ambiente familiar, todos son miembros de una familia. Los planteamientos que hace Agatha Christie en esta novela de los sospechosos son magníficos. La descripción psicológica que hace de todos los personajes, que a su vez luego se convierten en sospechosos, es extraordinaria. Me recuerda, pues, no sé, a Navidades Trágicas o incluso a su primer caso, el misterioso caso de Styles, en lo que ya Agatha Christie con su primera novela demuestra que es maravillosa en la descripción de los personajes y en convertirlos en sospechosos. Entonces, en esta novela, en La venganza de Nofret, todos los personajes están muy bien descritos, están muy bien descritas el ambiente familiar de envidias, de recelos, las rencillas familiares, y luego tiene algunos elementos propios del género, el sospechoso principal que deja de serlo, el falso culpable, los giros, no sé, me parece una novela muy buena en cuanto a planteamiento detectivesco, pero ahora yo me hago la pregunta, ¿pero es una novela histórica? ¿La venganza de Nofret es una novela histórica? Ok, si me preguntas a mí te diría que no es una novela histórica, es una novela negra ambientada en el pasado, igual que muchas novelas que vamos a hacer, pero el punto importante es que sí tiene el elemento histórico porque Agatha Christie conocía de lo que estaba hablando. Agatha Christie, cuando escribió La venganza de Nofret, ya estaba casado con Malowan, ella visitó Tebas, ella visitó esas ruinas, ella exploró esos sitios, ella vivía, conocía de primera mano, y si no de primera mano tenía al esposo al lado para preguntarle las dudas que tuviera, lo que era la sociedad de Tebas del 2000 a.C. Entonces, es una novela muy bien ambientada por eso, porque no es simplemente voy a ver qué se me ocurre que ocurrió. No, ella conocía de primera mano cuando estaban haciendo las excavaciones y podía escribirlo con todo de lujos de detalle. Además de que, por supuesto, ella pone toda su habilidad en los personajes. Y sí, es una novela casi, sería, en el contexto moderno, un domestic noir, un negro doméstico, pero ambientado en Tebas del año 2000, con un sacerdote que por algún motivo sigue apareciendo en todas las novelas y películas, el pobre Imhotep. El pobre Imhotep lo ponen en todas partes. Bueno, Imhotep es el sacerdote de esta historia y su concubina es la que aparece muerta, que es Nofret. Y por supuesto parece que hubiera caído una maldición porque comienzan a morir muchas personas, como mencionaba Javier. Efectivamente, La venganza de Nofret es el segundo libro con más asesinatos de Agatha Christie. El primer lugar lo tienen precisamente, y ninguno quedó. Su clásico, que es el reconocido, ese es el que más tiene, y le sigue La venganza de Nofret, precisamente. Pero exacto, es una novela ambientada en el Tebas de 2000, no es un hecho histórico porque no narra un evento histórico conocido. Ahí está la diferencia. Si yo hubiera ambientado esto en un evento histórico de esa época, ya habría el contexto histórico de repente, como en el caso tuyo de La cajita de rapé, que lo ambientas en un momento muy complicado de España, o el mío que se ambientó durante el ataque de Morgan. O sea, ahí hay un contexto histórico diferente. O sea, hay un hecho histórico, hay que mantenerse en el hecho histórico para cumplir ese requisito, pero dentro del elemento histórico están los elementos ficticios de los personajes. O sea, son personajes secundarios, pero la historia sigue evolucionando el curso normal porque uno no cambia la historia, eso sigue. Es decir, aquí estamos hablando de novela histórica, hablamos de la historia novelada y también estamos hablando de ficciones hechas en épocas históricas que no necesariamente son una novela histórica, ¿no? Hay que ser una ficción hecha en una época, pero no deja de ser ficción. Justo, para mí has dado la clave, Edilberto. Para mí, y ya he dicho que me parece una novela muy interesante desde el punto de vista del género policíaco, La venganza de Nofret, con una muy buena creación de personajes, pero para mí no es una novela histórica. No es una novela histórica
aunque no esté bien ambientada en ese Egipto del 2000 antes de Cristo, y aunque no se cometan anacronismos históricos ni de la ambientación, no es una novela histórica porque ella misma, Agatha Christie, confesó que esa novela podía haber estado ambientada en cualquier otro momento de la historia. Para mí no es una novela histórica porque la historia no tiene peso. La historia no es un elemento más de la novela. Ella ambientó esa historia circunstancialmente en Tebas, por sus circunstancias vitales, pero no es un elemento importante en la novela. Asesinato en Portobelo solo podía haber transcurrido, como tú lo cuentas, Osvaldo, en ese contexto histórico, y la historia tiene su importancia. ¿Vale? No es que sea lo más importante en una novela policíaca, pero la novela tiene su importancia. En el caso de Agatha Christie, lo único, bueno, pues le da importancia, es, qué sé yo, si no recuerdo mal, por ejemplo, la muerte en el Antiguo Egipto, la importancia que se le daba al paso a la otra vida, los fastos y el dinero que se gastaban para asegurar el tránsito a la otra vida. Bueno, está bien ambientado, pero eso no lo hace una novela histórica desde mi punto de vista. Para mí es una novela de detectives, ¿vale? O es una novela policíaca, de detectives, como queramos llamarlas, ambientada, ¿vale? Con una cierta ambientación histórica. Pero estoy más con Edilberto en que esa para mí no sería una novela policíaca histórica. Y es que ahí es donde me parece que hay un elemento importante, que hacer una buena novela policíaca histórica es muy complicado. Sí, chicos, es muy complicado. Estamos a mitad de la presentación, ¿no? Exactamente a la mitad. Aquí les propongo hacer una pausa para dirigirnos a nuestro público que han externado sendas preguntas. Una, José Benavides, y la otra, una señora que se llama Mónica Miguel. La de José Benavides las vamos a responder en directo. Dice, ¿las novelas negras obligadamente tienen que tener un acontecimiento histórico? No, digo, la novela negra no necesita tener un ambiente histórico. Solamente sería si va con la trama, si es necesario para la trama. Javier Alonso y yo lo sabemos cuando queremos escribir estas historias y decidimos publicarla en uno de estos o ponerla en uno de estos ambientes, es por algo, es porque para la trama esa ambientación es necesaria. Y si se pudiera poner en otro ambiente resulta a veces hasta más fácil. Yo creo que eso lo habíamos hablado en la entrevista que le hice cuando hablamos de la presentación de La Cajita de Rapé. Yo le pregunté a Javier, ¿por qué no pusiste esta historia en otro ambiente y hubiera sido mucho más sencillo? Porque el crimen como tal puede ponerse en otro sitio, pero no hubiera sido la misma historia. Que no hubiera sido exactamente la misma sensación, los mismos personajes, no hubiera sido igual. Javier decidió que había que inventarla en Madrid. Como dice Javier, también en el caso de Asesinato en Portobelo sí era importante en este periodo de tiempo porque el personaje histórico, no el más importante, pero secundario como Morgan, él vivió entre ese periodo de tiempo, atacó Portobelo en 68 y Panamá en el 71, él no podía salir de ese contexto. Así que no es necesario contexto histórico a menos que la historia o la trama lo necesite. Creo que ahí también se respondió la dos en una, porque Samuel Pitti hizo una muy parecida. Y la de Mónica es la siguiente. ¿Estamos seguros de que esos manuscritos traducidos por el holandés no son solo el famoso recurso del manuscrito hallado? ¿Existen realmente los papeles originales? Bueno, lamentablemente yo me hice la misma pregunta cuando leí la historia de Van Gulik y traté de ver dónde estaban los manuscritos originales y en ninguna parte dice dónde están los manuscritos originales. Y considerando que es el único manuscrito de la época, queda la duda. Repetir, queda la duda. Ahora, de que sí existía el estilo, se llama Gongan, en la época donde se hacían historias ambientadas en procedimientos por un juez, sí existía. La diferencia estaba, si lo comparamos con la novela actual de Enigma, era que en estas historias siempre uno conocía quién era el asesino al inicio. O sea, estas historias comenzaban con el crimen, uno sabía quién era el asesino, uno sabía por qué había pasado. La historia era cómo el juez lo lograba demostrar. Y esa era la gracia de la novela.
por supuesto no era el estilo europeo. El estilo europeo con Agatha Christie era al revés, era adivina quién es el asesino. Entonces, Van Gulik hizo la adaptación de ese manuscrito al estilo europeo porque iba a comercializarse en Europa. Claro. Pero, nuevamente, nadie ha visto el manuscrito, así que quedará en el misterio esa parte. Bien. Ok, mira, hay muchas preguntas. Me encantaría seguir al final, poquito antes de que se termine, retomamos algunas de las preguntas que nos están haciendo. Pero quiero empezar con sus libros, obviamente. Y al final me tienen que decir... Dilberto, perdona, es que se me había ido el vídeo y como estabais hablando de manuscritos, no sé si antes de pasar antes de pasar justo a nuestros libros, no sé si Osvaldo le apetece hablar un poco de otra gran novela que supuestamente está basada en un manuscrito. Bueno, en el juego de un manuscrito encontrado. El nombre de la rosa. Yo creo que... Te lo iba a mencionar. Porque me parece que se cierra muy bien lo que es la historia de la novela policíaca histórica hablando de El nombre de la rosa, ¿no? Hemos mencionado ya algunos ejemplos de comienzos del siglo XX, ¿no? El caso del tío Abner, de Davison Post. Hemos mencionado también a Agatha Christie con La venganza de Nofret. Y aunque hay muchos ejemplos entre medias, hay muchos casos de novela con una trama detectivesca y ambientada en el pasado, muchos de ellos en la época que me gusta a mí, en el siglo XIX, pero lo que marcó una diferencia, sobre todo en el campo editorial, fue El nombre de la rosa. Porque en 1980 Umberto Eco sale con esta novela y a partir de ahí sí que, digamos que gana cierto prestigio este subgénero y hay muchísimos autores que se apuntan a la creación de novelas detectivescas con una ambientación histórica y me parece que sería bueno que analizáramos esta novela. Si, por ejemplo, a ti, Osvaldo, ¿te parece que es una novela detectivesca, que es una novela negra? Ok, yo lo considero que sí tiene los elementos de la novela. O sea, tienes el detective, que es Baskerville, que en la película la hizo Sean Connery, o sea, y ahora ya hay una serie que lo están haciendo. Tienes los crímenes sin explicación, tienes el contexto de las causas por las cuales está ocurriendo un crimen, tienes un asesinato que resolver, tienes ciertos elementos, varios elementos góticos metidos en la mezcla, los laberintos, el castillo del monje, el monasterio, los elementos, el enemigo del detective, la discusión. O sea, hay muchos elementos de una novela negra, a mi opinión sí los cumple, ¿no? O sea, por lo menos entra en el grupo del enigma y tiene los elementos de la novela negra porque sí hay el contexto dentro de un monasterio de por qué están ocurriendo estos crímenes. O sea, esa parte está ahí definitivamente. Sí, yo le añadiría, si te parece, antes de los peros, le añadiría esos elementos, quizá la capacidad de observación que tiene Guillermo de Baskerville, que es muy parecida al Holmes. De hecho, el nombre viene, obviamente, es un homenaje a Conan Doyle. Esa capacidad de observación, además, es muy curioso porque es distinta en la novela y en la película. En la novela es el caballo que se ha escapado de las cuadras y sin tener ni idea de cómo es el caballo, Guillermo de Baskerville describe cómo es el caballo, la alzada, incluso da un nombre, se atreve a dar un nombre, mientras que en la película, si no recuerdo mal, lo que averigua es dónde están los urinarios, ¿no? O dónde están las letrinas en la abadía, mucho más prosaico. Pero ya se ve ese elemento típico de la novela policíaca que comenzaba con Poe y después de Gaboriau cristalizaba, como hemos dicho, con Conan Doyle. Está ese elemento, hay incluso elementos forenses, tú que eres médico como yo lo sabes, uno de los cadáveres que encuentran en una tinaja, solo con la observación ya sugieren que no ha muerto ahogado.
Está el elemento de las huellas, también muy típico de las novelas de Conan Doyle, de Holmes. O sea, hay una serie de elementos que son claramente elementos de novela detectivesca, ¿vale? Entonces, en eso estoy de acuerdo. Ahora, la segunda parte es, yo, El nombre de la rosa, yo lo conocí primero por la película. O sea, lo conozco. Fue uno de los casos donde vi la película primero y después leí el libro. Y me acuerdo que la película me encantó. O sea, la película me fascinó. Yo no me puedo imaginar otro Baskerville que Sean Connery. Ahora con la serie nueva que es Tuturo, no me lo puedo imaginar. O sea, para mí Baskerville siempre va a ser Sean Connery. Había visto la película. Leí el libro ya de mucho más grande, inclusive después de Agatha Christie, me encontré El nombre de la rosa, era una clase de español en la universidad, con eso te digo todo. Y me leí el libro. Y después me di cuenta, no, espérate, el libro es 10.000 veces mejor que la película en muchos elementos. Quitando que Umberto Eco tiene cierta predisposición es muy filosófico en algunas partes y puede tornar la trama un poco lenta, eso que en la película no se ve, o sea, definitivamente. Pero como novela de detectives, los elementos en el libro están perfectamente bien instaurados. Le hubiera quitado unas 100 o 200 páginas en alguna parte, pero la misma trama como tal, concentrada, funciona perfectamente bien. El final no es el de la película, definitivamente. En la película le hicieron estilo Hollywood. El libro tiene un final más acorde con la época. No todo el mundo termina feliz, ni mucho menos. Pero en particular a mí, los dos me gustan, pero después que leí el libro, definitivamente me gustó mucho más. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que, aunque están esos elementos policíacos, para mí la novela, El nombre de la rosa, es ante todo una novela filosófica o teológica, incluso. Él incluso habla de novela policíaca metafísica, creo, al final, en la nota del autor, algo parecido a eso, no recuerdo bien. Es una novela filosófica, pero sí es una novela histórica en el sentido de que ese siglo XIV, con esos conflictos entre el imperio y el papado y el movimiento franciscano, está muy presente en la novela y tiene incluso importancia. O sea, es el motivo por el que Baskerville y Atcho van a la misteriosa abadía esta. Entonces, es una novela histórica, obviamente. Umberto Eco es un medievalista y conocía perfectamente la ambientación y conocía la época. Entonces, es una novela histórica, pero también es una novela de aprendizaje, es una novela de crecimiento en la que el característico escudero que va con el detective, en este caso, el que narra la historia, es el joven novicio, y entonces se puede considerar una novela de aprendizaje en la que, bueno, al final el aprendiz no sigue los consejos del maestro. Es decir, con eso que quiero significar, que es mucho, es incluso una enciclopedia novelada del medievo, es mucho. Y si pones todo esto en una balanza, pesa mucho más todo eso que los elementos policíacos. Entonces, creo que Umberto Eco hace uso de un esquema de la novela enigma clásica, pero luego en su cabeza no está desarrollando una novela policíaca. Él no era lo que pretendía, ¿vale? No es que lo hiciera con fines, obviamente, comerciales, no es eso. La novela, de hecho, es una novela llena de referencias, es una novela con una intertextualidad increíble. Entonces, es una más de las referencias literarias que él incluye en su novela, pero no es una novela policíaca. Sin embargo, a mí lo que me parece muy interesante es que después de que se publicara El nombre de la rosa, es cuando de verdad hemos visto modelos de novela histórica, de novela policíaca histórica relativamente buenos o que consiguen combinar los dos elementos muy bien, solventemente. Hay muchísimos casos. Si queréis luego comentamos alguno, pero me parece que fue más un revulsivo para el género que un ejemplo que podamos poner de novela negra histórica. Sí. Osvaldo, mira, nos
nos quedan escasos 10 minutos, ¿sí? Entonces, como la hora es vuestra, chicos, es de ustedes, vuestra para Javier, de ustedes para Osvaldo y en Canarias, si quieren hablar de las novelas, contestar preguntas o que les hable un poco acerca de cada uno de sus libros. Muy brevemente lo que nos alcance en estos 10 minutos. Yo, por mi parte, si hay preguntas, no me gustaría dejar a nuestros amigos por ahí con preguntas en el tintero. Así que, por mi parte, todas las preguntas que podamos contestar, yo creo que es más interesante. Una gran cantidad de preguntas de chicos y chicas pidiendo recomendaciones sobre novelas históricas negras históricas. Esa es una pregunta que se ha repetido mucho, así que concentro esa para que hagan las recomendaciones y regresamos con las demás preguntas. Vale, perfecto. Pues, ¿empiezas tú o empiezo yo, Osvaldo, como quieras? Yo lo recomendaría es que a la hora final simplemente entren en la página de Javier Alonso, en la propaganda del día de hoy, anunciando este evento. Hizo un collage que para mí me parece fantástico, con las portadas de muchos de los libros de novela negra historia que me vienen a la memoria. Inclusive está La venganza de Nofret en la esquina superior. Muchas gracias. Esa tenía que estar de primerita por cuestiones prácticas mías. Y obviamente sale Cajita RP, Asesinato en Portobelo. Así que mi primer consejo sería, porque se nos van a quedar muchos en el tintero, es vean esa publicación. Ahí van a encontrar muchas referencias. Lamentablemente no todas las vamos a encontrar, por ejemplo, en Panamá, y no todas las van a encontrar en España, pero alguna encuentran que puede ser utilizada en ese sentido. Pues, por si alguien no sabe a lo que se está refiriendo Osvaldo, en estos días atrás he hecho una publicación en Facebook e incluía unas 20 novelas negras históricas, creo que eran 20, y las podéis encontrar en Semana Negra en la Glorieta.blogspot.com. Semana Negra en la Glorieta. .blogspot.com, la última entrada están esas novelas. Mira, hemos mencionado, yo incluí La venganza de Nofret, de Agatha Christie, porque mi amigo Osvaldo la había mencionado en una entrevista que yo leí y obviamente la quería incluir, pero también la incluí porque me parecen muy, muy bien presentados los personajes, con lo que yo la incluiría como una recomendación. Luego, la otra, vuelvo a insistir porque no es muy conocido y me parece que merece la pena darle una oportunidad a sus cuentos. Creo que no están en castellano, pero quien lea inglés, Master of Mysteries, de Melville Davidson Post, están en varios sitios en internet, incluso en Google Books, me parece. Se puede conseguir una edición digital para leerla. Y luego, además de todos esos títulos que están en la Semana Negra en la Glorieta, en el blog, como está relativamente de moda o ha estado en los últimos años la novela policíaca o detectivesca ambientada en la antigua Roma, me gustaría añadir un título o un autor que no está en ese collage. En ese collage, si no recuerdo mal, creo que estaba Lindsay Davis, me parece un título que no sé si incluí La Plata de Bretaña, no estoy seguro cuál incluí, pero creo que era Lindsay Davis. Yo añadiría, porque es una mezcla interesante de novela histórica rigurosa en cuanto a la ambientación, en la que tiene un peso importante en la historia, muy importante, en la que hay personajes históricos retratados de una manera muy valiente, o sea, no limitándose solo a lo que nos ha dicho la historia, sino incluso haciendo una reinterpretación de la historia, y que sigue el modelo de novela negra estadounidense de Hammett o de Chandler. Incluiría en ese collage a Steven Saylor, incluiría a su detective, aunque obviamente en la Roma clásica no había detectives como tales, pero él es valiente e incluye a una especie de detective que está en su primera novela auxiliando a Cicerón en la investigación de un caso
real que existió, y Steven Saylor hace una reinterpretación del caso muy interesante, muy interesante. O sea, hace un poquito de historia ficción porque la solución que él da al caso no está contrastada en ningún sitio, pero es muy interesante. La primera novela suya es Sangre Romana, y es la que describe este caso que estoy comentando. Le incluiría todas esas recomendaciones, porque es la que faltaba ahí en la Semana Negra en la Glorieta, incluiría a esa más. 5 minutos para 5 preguntas. Vale, hay que ser breves. Crónica de una muerte anunciada es novela negra. Crónica de una muerte anunciada es novela negra. Es una novela con un crimen en la que obviamente no está el elemento del enigma, porque sabemos desde el comienzo la solución. Y yo no la clasificaría como novela negra. ¿Por qué? Uno, porque no es la típica novela enigma del siglo XIX, que luego siguió en el siglo XX, pero no es ni la novela enigma clásica, ni es la novela negra de Hammett o Chandler. No es ninguno de los dos modelos que utilizamos para hablar de novela negra. Es una novela con un crimen. Okay. Y ahí pienso que sí es importante hacer una aclaración, porque no es la primera vez que sale esta consulta. No toda novela que tiene un asesinato es una novela negra. ¿Okay? Porque, por ejemplo, ahí tendríamos que poner Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci. O sea, todas tienen un crimen en alguna parte y no lo convierte en novela negra. Tienen ciertos elementos, como mencionaba Javier, que tiene que tener. Tiene que tener, obviamente gira alrededor de la violencia. No tiene que ser un asesinato. Una novela negra puede girar alrededor de un robo, de un secuestro, de una extorsión. O sea, hay un crimen. Hay un contexto sobre alguien está intentando descubrir por qué este crimen ocurrió. O sea, obviamente hay un responsable y hay un investigador, que no tiene que ser un detective. Puede ser cualquier personaje, puede ser un reportero, puede ser un profesor de secundaria, como los asesinatos de Belén de Madrid, es un profesor en Palestina. O sea, es cuestión de que hay alguien investigando, aunque no sea un detective propiamente dicho. Como en El Ahogado, aunque no lo descubrió. Exactamente. O sea, hay un investigador o alguien buscando la verdad de este crimen, y hay un contexto que sería el concepto moderno, por decirlo así, de por qué ocurrió este crimen. Si fuera enigma, realmente no importa el contexto, nada más importa saber quién lo cometió y cómo pasó el crimen. Pero no tiene que haber necesariamente un asesinato, puede ser cualquier crimen, y no toda novela que tiene un crimen es una novela negra. Si no tiene estos tres elementos, es un crimen dentro de una novela de suspenso, de thriller o espionaje, o etc. Seguimos. Según su opinión, ¿qué es mejor? ¿Que uno descubra quién es el asesino o que la novela te demuestre quién es desde un principio? Eso depende de la trama. O sea, la trama es la que determina eso. Hay novelas que comienzan con el asesinato desde el principio, que son lo que sería cuando lamentablemente ya no queda poco tiempo, pero en la novela negra existen subgéneros de subgéneros. La novela donde el personaje principal es el asesino. Por ejemplo, Dexter. O sea, el personaje principal es el asesino. Uno ve su vida a lo largo de cómo va cometiendo los crímenes y por qué lo hace, pero eso es un estilo. En esa novela ese mecanismo funciona, pero en otro tipo de novela no. En otra novela lo importante es descubrir el asesino al final o el responsable. A mí como lector me siguen gustando las novelas que plantean un enigma y el lector tiene que llegar a la solución del enigma, del crimen, junto con el detective o con el investigador. A mí me sigue gustando. Como autor, me parece maravilloso que un autor decida protagonizar sus novelas por un asesino, o que se conozca el crimen desde el principio. Me parece más difícil, pero también admiro mucho a los autores valientes que lo hacen. Ok, chicos, no queda más tiempo. Voy a recomendarle a los lectores que compren sus libros: Asesinato en Portobelo, de Osvaldo Reyes, La cajita de rapé con Benítez, de Javier Alonso García Pozuelo,
Ahí están hablando acerca del revisionismo de la historia tras la novela negra, están hablando del turismo, que sí, la novela de ustedes sirve para promover el turismo en Madrid, con el Madrid del barrio latino del siglo XIX, o con Portobelo y Panamá en el siglo XVII, XVII en este caso, pero eso siempre queda para después. Y va a haber Festival Panamá Negro la primera semana de octubre de este año, así que todos aquellos que se quedaron sin responder, síganos, porque en el Festival Panamá Negro van a continuar, no los vamos a dejar guindando, ¿sí o no? Exactamente. De esta manera finalizamos la actividad. Gracias por visitar el Salón Gloria Guardia.